Me encontraba yo hace un año vacacionando con mi familia en el hermoso estado de Colorado. Habíamos decidido, mi familia, yo y mis hijos, que íbamos a hacer una actividad que jamás hemos intentado. Y esta actividad es el whitewater rafting. ¿Cuántos de ustedes han participado en el whitewater rafting? ¿Lo han hecho? Esto es subirte a un tubo, subirte a una lancha, subirte a un kayak y irte por aguas torrentales con corriente. Y cuando nos alistamos a prepararnos, llegamos al lugar, estaba ahí nuestro guía esperándonos, nos dieron un par de instrucciones, pero tú sabes que cuando te dan un casco y cuando te dan un salvavidas y te dan un remo, tú sabes que esta diversión puede resultar en otra cosa. Empezaron a darnos las instrucciones y el guía nos decía: cuando yo diga remen dos a la izquierda, todos en equipo reman dos. Cuando les diga remen dos a la derecha, ustedes reman dos. Cuando les diga reman dos hacia atrás, ustedes hacen lo que yo les indique. Nos dio instrucciones de cómo íbamos a avanzar, pero también nos dieron instrucciones de que si nos caíamos al agua, esto es lo que iba a suceder. Íbamos todos tan atentos al guía que cuando empezó a darnos que en caso de emergencia de que se caiga en el agua, voltea el chiquillo Aarón y me ve y Cindy me dice: wow. Como que ya el entusiasmo de hacer el whitewater rafting como que empezó a irse, pero ni modo, ya habíamos pagado, ya habíamos reservado, ya estábamos en el barco. Déjenme decirles que esta fue una experiencia inolvidable, un momento histórico en la familia Ríos, porque jamás como familia habíamos intentado esto. Nos sentíamos como campeones, nos tomamos la foto y yo me sentía orgulloso de mis hijos porque por un tiempo dudamos, pero luego después vino el temor, las probabilidades de caernos al agua y gracias a Dios no pasó nada, la pasamos súper chévere. Gracias todo a la protección y al consejo, a la instrucción de nuestro guía. Él termina dándonos el par de instrucciones y nos dice: bueno, si llegara a pasar de que se caen al agua y no hacen lo que yo les digo, mire, lamento decirles que el tubo va a terminar como sombrero arriba de su cabeza. Y empiezas a imaginarte así como que wow, no. Pero la razón que digo esto es porque como hijos de Dios nosotros también tenemos la instrucción, la protección de Jesús como nuestro pastor. Y hoy culminamos la serie de Sin dolor no hay ganancia. Y estuvimos viendo los 5 capítulos de Primera de Pedro, pero me encanta. Me quedé sin voz ahorita en la alabanza porque estaba tan buena la alabanza y me quedé sin voz. Y decía Jairo, ¿verdad? Que Jesús es nuestro Salvador y Él estaba proclamando esa salvación, Él estaba proclamando esa identidad que Jesús nos da. Y yo estaba contento porque dije: wow, Señor, tú vas a hablarnos hoy esta tarde. Y está casado, alineado al capítulo 5 de Primera de Pedro. Y la razón que digo esto es porque Pedro escribió esta carta y Pedro había pasado los padecimientos de Jesucristo. Ustedes saben que fue Pedro el que negó a Jesús. ¿Recuerdan esa historia? Que lo negó 3 veces. Y vemos una historia, un capítulo de redención. Pedro era uno de los apóstoles, era un líder espiritual. Y hoy esta tarde de eso vamos a estar viendo. Y quisiera que el texto, y está cortito el capítulo, que nos hablara a nuestros corazones. Pero para que suceda esto, nosotros tenemos que recibir la palabra como niños, con una mente abierta, una mente transparente. Decir: Señor, háblame en esta tarde. Me gustaría orar con ustedes. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta serie, Señor, que hoy termina. Gracias, Señor, por hablar. Gracias por empoderar. Gracias por decirnos y alentarnos a terminar esta carrera que tú, Señor, has trazado para nosotros. Gracias, Señor, por la vida del apóstol Pedro, Señor, que tú muestras tu gracia y su amor en su vida y es de inspiración para nosotros. Te pido, Señor, que esta noche podamos recibir tu palabra, Señor, como niños con mucha hambre y sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Les decía que somos como ovejas al cuidado de Dios. En la Biblia conocemos mucho el Salmo 23 y el salmista David empieza de esta manera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabes tú? La figura de un pastor es una de las imágenes más conmovedoras que está en el corazón de Dios. Esta semana hablaba con un amigo, le digo: hey, voy a enseñar sobre esta escritura. Yo sé que a él le apasiona y me dice: ahí está el corazón de Dios. Si hay algo que está en el corazón de Dios, es el corazón de un pastor, de alguien que está al cuidado de otras ovejas. Y yo pienso y creo fielmente que cualquiera que quiera ser y vaya a ser un líder espiritual o un líder del rebaño de Dios, tiene que cumplir ciertos criterios. Y el apóstol Pedro nos dice esto: cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, no por obligación ni por el mero afán de lucro, sino traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanles de ejemplo. Sabes, en la Biblia y los primeros versículos de este capítulo, Pedro se enfoca esta carta hacia los ancianos. Tú y yo conocemos que Pedro era uno de los apóstoles, pero me encanta porque creo fielmente que en la mente de Pedro decía: aquí no hay roles pequeños ni grandes, aquí me rebajo a ustedes ancianos, yo como ustedes. Los ancianos, sabes, eran oficiales de la iglesia que proporcionaban supervisión, protección, disciplina e instrucción y dirección a otros creyentes. Tantos griegos como judíos daban un gran honor a esos ancianos. Y la palabra anciano significa simplemente viejo. En una ocasión, en un restaurante aquí en San Antonio, me encontré a un pastor. No sabía yo que era pastor, pero yo traía unas tarjetas para invitar al servicio de resurrección aquí en la iglesia. Y me llamó mucho la atención, no sé, me sentí que tenían que darle esa tarjeta a ese señor ya grande de edad. Él tenía un parche en su ojo. Y como que nos veíamos y como que no, sentía como que lo conocía, no sé, pero me acerco a él, ya estábamos pagando en el restaurante, me acerco y le doy la tarjeta. Y me dice: ¿a qué te dedicas? Me dice a mí. Y le dije: soy un servidor en una iglesia. Y me vuelve a decir: ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces ahí? Le dije: bueno, tengo el privilegio de ser líder de alabanza y pastor asociado de esa iglesia. Dice: mi nombre es Pedro. Y luego me dice: yo tengo aquí 60 años en San Antonio, ya no pastoreo. Dice: pero me da gusto que tú, siendo joven, andes aquí y me entregues esta. Gracias por invitarme. Mi hijo es pastor también de una iglesia. Y cuando me dice eso, le digo yo: disculpe, me gustaría que usted me diera unas palabras de sabiduría. Igual porque yo tengo 3 años viviendo aquí en San Antonio y empiezas tú a conocer cultura y empiezas tú a conocer a los hispanos. Y yo quería entrar al corazón de ese pastor y decir: deme sabiduría, por favor. Y me dice: te digo tristemente, en los años que me tocó pastorear, he conocido mucha gente, pero estoy triste porque como hispanos hemos venido aquí a los Estados Unidos. Dice: pero me he dado cuenta que muchos hemos venido aquí a alcanzar el sueño americano y nos hemos olvidado de los sueños de Dios para nuestras vidas. ¡Wow! Y me quedé viéndolo. Dije: gracias, Señor, por la vida de este hombre. Continúa haciendo esto. Dice: el ministerio es difícil. Los ancianos de la iglesia están llenos de sabiduría, tienen el consejo que nosotros como jóvenes necesitamos. Y me encanta porque Pedro da instrucciones sobre el líder espiritual. Y en esta tarde este tema lo hemos llamado el líder espiritual. Cualquiera que aspire un liderazgo en la iglesia debe tener estas características. Hay un ejemplo poderoso de cada cristiano. Y el ejemplo poderoso de cada cristiano es que la autoridad se basa
no se basa en el servicio, no en el poder. Como líderes tenemos que modelar, ser ese ejemplo para esas ovejas. Y debemos tener un corazón como el de Dios. Jesús es nuestro buen pastor. Dile a tu vecino ahí: Jesús es nuestro buen pastor. Y aquí lanzamos este avión y nos centramos en el corazón de Dios. Jesús es nuestro pastor. En Juan 10, 27, 28 dice: los que son mis ovejas oyen mi voz y las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Me encanta el Salmo 23. Algunos no lo sabemos de memoria. El salmista David empieza a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Él me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo no sé tú, pero el pastor y la oveja están en el corazón de Dios. El pastor de pastores nos dijo ahorita Jairo: Jesús es el pastor de pastores. Y tú y yo somos sus ovejas. Y Él nos cuida, Él nos protege, Él nos persigue. Él no se rinde por nosotros. Él tiene un amor incondicional por ti. Él espera que tú camines y entres al redil y que estés bajo esa cobertura que Él es. Su justicia, su vara, su cayado. Su vara es su palabra, su justicia es su verdad. Su cayado nos atrae hacia Él y nos da esa identidad de ser ovejas. El ser oveja resalta en la palabra de Dios. Interesante. Me encanta el deporte. Me encanta mucho el deporte. Soy fan de los Dallas Cowboys. Me encantan los San Antonio Spurs. Me encantan los Texas Longhorns. Me gusta. Y hay una mascota que siempre representa a un equipo. Los Longhorns, los Cowboys, los Rams. Pero jamás escucharás que una oveja represente a un equipo. No hay. Hay 32 equipos en la NFL y nunca vas a escuchar las ovejas de los Dallas Cowboys. Porque no es un hombre que tiene una identidad así como que de pelear. Que no es una identidad de oveja que como que te da un nombre así como que de fuerza, de valentía. Pero Jesús nos ve a nosotros como ovejas. Y es un nombre digno porque en el corazón de nuestro Dios está el corazón de la oveja. Y un pastor de ovejas refleja el corazón de Dios. Sabemos la historia también del salmista David, que fue pequeño y que él fue también pastor de ¿qué? De ovejas. Una vez más el Señor nos enseña que en su corazón está el pastorado. Él siempre nos guiará por el buen camino, por el camino de la justicia. Sin embargo, de ninguna manera cuando andemos en ese camino nos inclinaremos a confiar que ganaremos el cielo por nuestras propias obras. Escucha bien. Si es bien cierto que Cristo nos guía a hacer buenas obras, sí, pero no por esas buenas obras somos justificados. El Cordero inmolado, el Cordero que entregó su vida por ti. Desde Isaías el Señor nos dio esa identidad de ser ovejas y nos dijo: ustedes son ovejas descarriadas. El Señor sabe que tú y yo necesitamos el cuidado del buen pastor. Necesitamos la instrucción, la protección, la provisión del buen pastor. Un pastor cuida del rebaño de Dios.
Un pastor cuida del rebaño de Dios. Gracias a Dios por la tecnología. Y me voy a atrever a hacer esto. Estoy leyendo ahí atrás de la pantalla que mi botón está abierto. Ok. Gracias, iglesia, por decirme alguno tan siquiera, abróchate ahí, se te sale el six pack. Okay, necesito volver otra vez al sermón porque esto ya me distrajo. Un pastor cuida el rebaño. Gracias, José, por decir que me abroche el botón, ¿verdad? Para no ser una distracción aquí, hombre, Chihuahua. Primera de Pedro 5:1-4 nos dice: yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, una vez más dice, cuiden de la grey de Dios, el cuidado que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación. El llamado al ministerio no lo hacemos sin ningún fin de lucro, lo hacemos por amor a Dios. Si tú lo haces y sirves por vanagloria o por un fin de lucro, créeme que no vas a durar mucho. Porque Jesús quiere que tengas un corazón como el de Él, de amar, proteger y cuidar. En esto conocerán que somos mis discípulos, que sois mis discípulos, dice el Señor, en el amor que tengan los unos por los otros. Esta es la iglesia. Ustedes son las ovejas. Quizás yo sea un líder o uno de los pastores, pero el pastor de pastores es Jesús. El fundamento es Jesús. Yo solamente soy un asociado de Dios, un líder de Dios, pero Él es mi pastor y yo voy a dar cuentas por ustedes. Y debemos de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pedro escribió como que alguien que tuvo un encuentro personal. Si alguien conocía a Jesús, era Pedro. Y cuando una relación con Cristo es real y está siendo cultivada, esa persona tiene una base de lo cual compartir y ministrar a Dios. Pedro había vivido los padecimientos de Jesucristo. Me encanta la palabra de Dios porque habla también que Pedro predicó en el día del Pentecostés y ese día se convirtieron 3,000. Predicó un sermón de la salvación. En el corazón de Pedro estaba predicar a un Jesucristo que fue a la cruz, que fue crucificado por toda la maldad del mundo, pero que al tercer día resucitó. Lo que Pedro había visto fue informarlo. Tú y yo como cristianos, nuestro deber es hablar de esa muerte y resurrección de Jesucristo, proclamar su verdad. A veces las iglesias no crecen porque hemos olvidado que lo que nos ha hecho Dios es para proclamar la verdad. Los libros que se leían a principios de la Biblia, yo creo que era una vez digo, el carácter, la naturaleza de Jesucristo, lo que ellos habían visto con sus ojos. Ellos estaban predicando ese mensaje. Primera de Pedro 2:25 dice: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero aún han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Isaías 53:6: todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descarga sobre él todo peso de nuestros pecados. El único momento en que las ovejas son puestas en una luz favorable en la Biblia es cuando están bajo el cuidado de una supervisión y de protección y provisión de un pastor. Y como pastores y líderes somos puestos a una buena luz debido a nuestro cuidado. Y las ovejas, por otro lado, no siempre son puestas en las más grandes de las luces. Cómo la regamos. Nos descarriamos, nos ofendemos tan fácil. Las ovejas, supongamos que ellas se cuidan solas y se pueden alimentar solas, pero si escuchas muy bien y ves y investigas, no se les puede confiar. No saben dónde alimentarse. Si se descuidan, se las podrá comer un lobo. Requieren atención especial.
Interesante que el comportamiento de las ovejas es similar al de los humanos. Torpes, débiles. They wander around. Se desvían. Y sabes, Pedro nunca se dirigió en esta palabra al rebaño como algo para sacrificar a alguien, sino lo hizo para elevar el listón de la integridad de un líder espiritual. Escucha bien, quizás Dios te ha dado el privilegio de liderar en una de las áreas de tu vida. Como padre, tú eres el pastor de tu casa, tú eres la cabeza. Estamos liderando. No solamente porque tenemos posición en la iglesia, pero estamos liderando en nuestro hogar. Quizás algunos en tu trabajo. Quizás eres director, eres maestro, estás al cuidado de niños. Quizás estás dirigiendo a tu familia, estás haciendo el rol de mamá y papá en casa. Dios te ha dado una responsabilidad, estás liderando. Es importante que tú y yo como líderes estemos bajo la sumisión, bajo la autoridad de nuestro pastor, que es Jesucristo. Un pastor se mantiene sobrio y alerta. En primera de Pedro 5:8, mismo capítulo, escucha bien, aquí dice Pedro: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Mateo 26:41 dice: manténganse despiertos. La palabra que hice highlight aquí es: oren y oren y oren, porque para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una característica de un líder anciano, pastor, sacerdote, líder de grupo pequeño, una característica de ellos es que los apóstoles estaban siempre en constante oración. En una ocasión le preguntaron a un pastor que estaban entrevistando antes de tomar la posición de líder de la iglesia. Le dijeron: ¿cuántas veces oras al día? Y no supo contestar. Que Dios nos guarde de pensar que oramos lo suficiente. Siempre tenemos que estar en continua comunicación con Dios, el Padre Celestial. A veces te sientes que no estás tomando esa decisión correcta. Ora. A veces te sientes que llega la tentación a tu vida. Ora. A veces te sientes que viene la aflicción a tu vida. Ora. Un líder espiritual siempre está orando. Y la oración es una característica de madurez en las personas. A veces todo internet y Facebook y Instagram, Facebook y cualquier red social saben todos nuestros problemas, y el último que se los hacemos llegar es a Dios. Consultamos con todos y jamás oramos. En una ocasión Jesús estaba con los 12 y le preguntan los 12: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor dice: cuando oréis, oréis de esta manera: Padre nuestro que estás en el alto de los cielos, venga a nosotros tu reino. Date cuenta que no te has creado tú, Dios te ha creado y está en el trono de Dios y está en los cielos escuchando tu voz, y Él quiere escuchar tu corazón, Él quiere escuchar tus palabras. A veces como que me da así cuando de las personas: no quiero orar. El privilegio más grande que Dios le ha dado a cada cristiano es la oración. Y a veces nos da pena. Nos da pena porque sentimos que tenemos que decir palabras elocuentes, o yo no sé orar. Es que Él ora bien bonito. Sabes, Dios no está buscando qué tan bonito hablas. Dios no está buscando si sabes decir lo correcto. Dios lo que está buscando es un corazón transparente que esté dispuesto a hablar con Él. Ora, un líder espiritual siempre ora. El cuarto punto en esta parte, en esta predicación, es: un pastor refleja humildad. Me encanta cómo Pedro aquí lo resalta. En el versículo 5 dice: también ustedes los jóvenes, ahí va esta palabra para los jóvenes, muestren respeto a los ancianos
y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Dice, revístanse de, porque Dios resiste a los soberbios. Y ahí va la recompensa. Cuando caminas en integridad y en humildad, dice, pero se muestra favorable a los humildes. Hay gente tan humilde. En una ocasión, en una ciudad, en la ciudad de Piedras Negras, había un hermano de la iglesia que tenía un ministerio de acopio. Llevábamos alimento a las casas que estaban en la orilla de los rieles, ahí en Piedras Negras. Y nos tocó visitar varias familias. Llevábamos la despensa y entramos en casa de una persona tan humilde. Su casa estaba hecha de cartón, el piso era de tierra, pero esta persona era tan humilde. Llegamos con la despensa y ella tenía ya un banquete de comida preparado para nosotros. Jamás escuché decir que ella tenía necesidad. Jamás la escuché decir o mendigar o decir, no, es que necesita nada. Su servicio, tú sabías que era una persona de Dios, humilde, humilde. Una persona que es humilde es agradecido con Dios. Una persona que es humilde es dadivosa. Una persona que es humilde te muestra el amor y el corazón de Dios. Como líderes espirituales debemos siempre caminar en humildad, no con autoridad sobre el que está debajo de nosotros, sino humildes. Porque el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Jamás te parecerás más a Jesús que cuando sirves. El ser un líder espiritual es poner primero a los demás antes que tú. Me encanta cómo Pedro describe varias características en todo este capítulo. ¿Sabes? Pudiéramos predicar de este capítulo 5 todo el año. Está interesante, es impactante. Léelo en tu casa. Te reto a que lo leas en tu casa. Pedro describe varias características de los buenos líderes, específico diciendo esto. Tienen bien claro que están cuidando el rebaño de Dios y no el de ellos. Y todo lo que hacéis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Yo no vengo aquí cada domingo porque es mi obligación. Vengo porque amo a Dios con todo mi corazón. Cada líder que sirve aquí jamás lo escucharás decir, no quiero estar ahí. Queremos estar aquí porque Dios estuvo ahí por nosotros, porque Dios nos rescató, porque Él nos llamó, Él nos equipó y Él sigue entrenándonos, Él sigue edificando nuestras vidas y queremos responder a ese amor siendo obedientes, sirviéndole. Dirigen en el deseo sincero de servir. No lo hacemos por obligación o por fin de lucro. Creo fielmente que las motivaciones de cada líder deben ser transparentes a la luz de ustedes, de que no es por ninguna ganancia deshonesta. El pastor está preocupado por los que pueden, por lo que pueden dar o no por lo que puedan conseguir. Guían mediante el ejemplo, no es por la fuerza. Sé ejemplo de los creyentes, dice la palabra de Dios, en conducta, en amor, le dijo Pablo a Timoteo, en espíritu, en fe. Un pastor persigue, un pastor encuentra, un pastor provee, un pastor alimenta, un pastor protege, un pastor pelea, persigue, provee, protege. Estas tres letras están en el corazón de Gateway Español. Tenemos líderes de grupos pequeños porque creemos que el trabajo del ministerio no solamente es para el que está aquí arriba en la plataforma, es para todos. Cualquiera que profesa una fe cristiana y que ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, la responsabilidad, el deseo, el amor, el llamado al ministerio es para todos, no es solamente para el que está aquí.
tenemos ovejas a nuestro cuidado y por eso tenemos el privilegio de tener líderes de grupos pequeños, personas que están entrenados, personas con esas características de humildad, de integridad, de proveer las necesidades. Créeme que si no estás en el redil de estas ovejas, te vamos a fallar. Dame un poquito de tiempo y te voy a fallar, porque a lo menos yo pudiera cuidar 50 ovejas. Y si me das un poquito de tiempo, te voy a fallar. Es por eso que el trabajo del ministerio es para todos, y esos líderes de grupos pequeños están ahí para ayudarte. Hemos movido tanta gente de casas. Recuerdo que cuando lanzamos todos estaban moviendo. Algunos llegaban familias nuevas, me voy a mover de departamento. Hay servicio, hay el amor para cuidarte, para proteger. Pero si tú no eres parte de un grupo pequeño, créemelo que vas a terminar como oveja descarriada, viendo de afuera del redil. Lo interesante es que Jesús es el portero y Él está allí esperándote. Y Él quiere que entres en misión. Y Él quiere que seas parte de este remanente de ovejas. Si es tu primera vez que visitas esta iglesia, nuestro corazón está de amar y proteger. Y yo no puedo amar a estas 200 personas que están aquí, cada uno. No puedo visitarlas todas en el hospital. Todos estamos trabajando en el trabajo del ministerio. Por algo el Señor instituyó profetas, apóstoles, maestros, líderes de alabanza para el trabajo del ministerio. Dios da dones para edificación del cuerpo. La iglesia crece cuando empezamos a confiar los ministerios a Dios. Yo no quiero ser el único que predique aquí, y estoy seguro que Mario tampoco. Pero queremos estar a la estatura de lo que Dios quiere que hagamos. Y queremos ver tu corazón y queremos conocerte. Jesús está a la puerta y Él es nuestro buen pastor. Entra al redil de parte de Jesucristo. Si es tu primera vez aquí, es la primera vez que escuchas un sermón o que escuchas el mensaje de salvación, sabes, yo no quiero predicar si no vamos a proclamar la identidad que nos dio Jesús a través de su crucifixión y a través de resucitar de entre los muertos el tercer día. El fin de todo el mensaje no es salir de aquí que me digas que hice un buen trabajo. El fin del mensaje es la salvación. Y no hay mejor mensaje que el del ejemplo. Iglesia, como cristiano y como oveja, tenemos que ser ejemplo a los de afuera. Tenemos que ser ejemplo primero a los de adentro. Y Dios está tocando a la puerta de tu corazón y Él quiere entrar. Cuando cantábamos, oh, tu amor me envuelve, me sostiene, venía yo pensando, por más que yo quería abrazar a Jesús, yo sentía que Jesús, siendo mi oveja, Él me abrazaba y me decía, Juan Pablo, te amo y quiero tenerte aquí en mis brazos y quiero estar cerca de ti, Juan Pablo. Aprende a escuchar la voz de Dios como un niño inocente. Y hoy este día el mensaje queremos culminar en la salvación. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Voy a leer esta parábola, es palabra de Dios. Y mientras la leo, quiero que reflexiones de dónde está tu relación con Jesús en este momento. Mateo 18, 10, 14. Con ojos cerrados, pensando en nuestra relación con Dios, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo y les dijo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por
por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse.